Gracias por estar todos aquí. Creímos oportuno el año pasado, después de presentarnos en el concurso Starter, que sería interesante hacer una mesa redonda para explicar cómo a través del deporte se está consiguiendo crear riqueza en los entornos rurales y asentar población, y creo que hemos conseguido traer un elenco de carreras que vienen de distintas partes de España y que están consiguiendo, a través de la realización de carreras por montaña, estos objetivos. Os empiezo presentando. A mi derecha está Gobitu Bode. Gobitu Bode es el organizador de 3 carreras, entre ellas la prestigioso Desafío Somiedo, está la Redes Trail y está el Trail de Peñamayor. Aparte es redactor de la revista North Trail y colabora con la revista Trail Run. Seguido está Alberto Rodríguez, que es organizador de la carrera de Puerta Muniellos, que además, gracias a la carrera y a las cosas que están haciendo, han conseguido un premio Princesa de Asturias, creo que es así, este año, y han conseguido también ser un pueblo ejemplar de Asturias. Seguidamente está Juan José López, es el organizador de la carrera Ultra Sanabria Bay Stays. Aparte es el director de la revista Trail y es el director del programa de Radio Marca Ingrávidos. Y al final está mi compañero Javier Jiménez Serantes, que es organizador de la carrera Desafío Urbión. Mi primera pregunta, y que me gustaría que explicaran a todos los que nos acompañan, es ¿cómo creéis que a través de esta realización de carreras por montaña en pequeños núcleos rurales se está consiguiendo el objetivo de asentar población y crear riqueza en el entorno rural? Si te parece bien, Gobitu, empiezas. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos, gracias por estar aquí y gracias a la organización del Hueco por tener esta deferencia con un deporte relativamente nuevo, pero no deja de ser deporte y que tiene como finalidad un poco el desarrollo de zonas rurales. En este caso yo voy a hablaros un poco de las carreras que yo hago en Asturias y la repercusión que están teniendo año tras año. Traigo unos informes que hemos elaborado desde la organización un poco con datos. No voy a intentar perder mucho en estos datos, pero sí intentar ser un poco fiable. Es inevitable, a pesar de ser un deporte relativamente nuevo, como decía, pues tampoco parece que es muy conocido. Parece que los deportes que siempre se conocen son los típicos fútbol, baloncesto, eso, pero bueno, las carreras de montaña obviamente llegan a lugares donde no llegan quizás estos deportes por la geografía que tienen y bueno, lo que es indudable es que los activos que conllevan o que generan en la zona rural son mucho más importantes de lo que en un principio pensábamos todos cuando empezamos con esta locura que no deja de ser un deporte que nos atraía a nosotros como amantes de esta actividad, pero que al final vas viendo que está repercutiendo de una manera bastante considerable, sobre todo en núcleos muy pequeños, ¿no? Yo tengo la suerte de poder hacer esto en 2 parques naturales, como es Somiedo y el Parque Natural de Redes, en poblaciones que apenas llegan a los 1000 habitantes y que gracias a estos eventos, quizás el primer año, el segundo nos miraban un poco como extraterrestres, pero ahora ya vamos viendo que poco a poco se va fijando, quizás no población del todo, pero sí nuevas iniciativas de desarrollo local, ¿no? Como pueden ser alojamientos rurales o establecimientos de hostelería y el incremento, por ejemplo, para muchos negocios que ya estaban allí, como bueno, pues, pequeños elaboradores de miel o de queso, cosas de estas, ¿no? Es decir, se está creando una mejora económica en sectores periféricos alrededor de la carrera. Efectivamente. Obviamente hay un impacto brutal que es el fin de semana del evento, pero después, gracias a eso también, eso conlleva que en el caso, por ejemplo, del Desafío Somiedo, que el 60% de los corredores, de los 800 corredores que participan en las 2 distancias, vienen de fuera de la región. Y tenemos datos datos fiables. El impacto que deja, por ejemplo, económico ese fin de semana son 302.000 euros, ¿no? En alojamientos, en restauración y después en otro tipo de gastos, ¿no? Que es, por ejemplo, la compra de souvenir o quesos o este tipo de cosas. ¿Nos cuentas la experiencia?
de Puerto Monillos. Bueno, en primer lugar me uno a Gobito, dar las gracias a todos por acompañarnos hoy aquí y también a la organización de este evento por contar con nosotros. Para nosotros es un evento pues importante al que nos gustó mucho venir desde el primer momento porque bueno, nosotros precisamente a través no solo de la carrera sino de diferentes actividades que desarrollamos durante el año pues reivindicamos un poco pues una vida mejor para el mundo rural. Puerta de Monillos es una carrera que nace en 2012 y está íntegramente organizada por asociaciones del pueblo. Empezó un poco con la asociación cultural y con la asociación de mujeres. Una contaba con 12 socios y otra con 60. A partir de la creación de la prueba, pues se reivindicó un poco el nexo de unión, la capacidad que tenía para del pueblo de unión y para albergar, organizar eventos. A partir de ahí se creó una asociación deportiva con más de 100 socios, la mayor parte pues todos de fuera del pueblo que es Moal e incluso fuera de Asturias y bueno, a partir de ahí pues fuimos creciendo, la organización fue incrementando y demás y bueno, a partir de ahí pues gracias a esta organización, a esta unión del pueblo pues organizamos más eventos y este año pues nos dieron un pequeño homenaje o bueno, que nos nombraron Pueblo Ejemplar de Asturias del año 2018 por la Fundación Princesa de Asturias. El pasado mes estuvieron allí los Reyes de España pues visitando el pueblo y demás y yo creo que fue el impulso que necesitábamos para seguir creciendo en el entorno. Nosotros pues a través de la carrera, la zona en la que vivimos es una zona que se dedicaba principalmente a la minería, una zona minera y como todos sabemos, pues la minería está en capa caída, o sea, tiene los días contados. Entonces nosotros creemos que el deporte es un muy buen escaparate pues para dar a conocer el mundo rural. Cada vez son más las personas que viven en la ciudad que pues necesitan de la montaña o de pequeñas poblaciones rurales para desconectar y yo creo que al final el deporte es un poco la excusa para mostrar un poco las tradiciones, las culturas, porque sí que alguna gente va a competir pero otra va a disfrutar. Entonces mucha gente que visita la prueba pues también pues bueno coge y viene en otras épocas del año con familiares, amigos y yo creo que es algo muy importante para dar a conocer el entorno y para desarrollar nuevas actividades. Yo creo que como nosotros, que la carrera está íntegramente organizada por personas del pueblo y bueno, basadas en asociaciones culturales, yo creo que las asociaciones culturales juegan también un papel muy importante en los pueblos porque tienen miembros que no son del propio pueblo y muchas veces, ya sea reuniones, organización de actividades, aunque no se pueda fijar población porque es complicado y hay que seguir trabajando para incrementar un poco o dar puestos de trabajo y demás, yo creo que las asociaciones culturales son la mejor excusa para volver al pueblo, volver a tu pueblo los fines de semana y mantener ese vínculo. ¿Qué habitantes tiene el pueblo? Tiene 80 habitantes y entre las tres asociaciones pues suman prácticamente triplican la población del pueblo. A raíz un poco del galardón que nos dieron, pues sí que la gente está muy animada, hay gente pues que ya se plantean abrir pues un restaurante en el pueblo, porque es un pueblo que no tiene bar, que es toda la gente que, por ejemplo, en la carrera... Importante esto, Participaron corredores de 22 provincias pues englobados en 15 comunidades autónomas. Y sí que, pues bueno, todo el mundo te reivindica eso, que no tiene un bar. Y yo creo que un bar también es un centro social muy importante donde reunirse la gente y compartir experiencias. Pues sí, Juanjo, tú a través de ser redactor de Trail Run, de seguir un montón de carreras, tú nos puedes contar también, aparte de la experiencia de Ultra Sanabria, lo que estás viendo, cómo repercuten estas carreras de montaña en el resto de entornos rurales. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos y decir que es un honor estar rodeado de Gobi, de Alberto, de Javi Urbión, Somiedo, Redes, Peñamayor y Puerta Monillos, porque los que no lo conozcan son referentes en el sector de las carreras por montaña y el trail running, hacen una labor social, no solo deportiva, y son un modelo a seguir por otras pruebas, como puede ser el Ultra Sanabria, que nosotros somos más pequeñitos, acabamos de empezar, llevamos 2 ediciones, antes hablábamos de todo lo que hay que mejorar, nos fijamos mucho en ellos a la hora de aprender,
Y bueno, primero en la experiencia personal de Ultra Sanabria, porque yo normalmente lo veo desde fuera como redactor, que voy a cubrir todo este tipo de pruebas y organizaciones, y luego lo que yo le digo, que yo me asusto, ¿no?, cuando veo las organizaciones y lo que tienen que hacer todos los organizadores para sacar adelante estas pruebas, que además al estar en un entorno rural y montaña siempre son complicados, porque decía Alberto que tienen que fijan población a través de la carrera, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay muchos imprevistos. Por ejemplo, Gobi hace 2 semanas pues han sido un modelo a la hora de neutralizar una prueba que tenían hecha porque ha caído la nevada que ha caído, y para todo el sector del trail running fueron un modelo a la hora de sacarla adelante, de suspenderla y de dar los pasos. Pues todos vamos aprendiendo un poquito de los demás. En cuanto nosotros sacamos la prueba, que fue el año pasado, al final tiene que ser la propia comarca la que quiera esa prueba. Es decir, yo soy desde pequeñito, nosotros somos del lago de Sanabria, en Zamora, y hemos ido viendo cómo las comarcas han ido perdiendo gente. Como todos los que estáis aquí habéis ido viendo desde que erais pequeñitos y el pueblo a lo mejor estaba lleno de gente, pues ha ido perdiendo, y en determinadas fechas del año pues no queda casi nadie. A nosotros nos pidieron desde Diputación de Zamora que se hiciese una prueba que desestacionalizase el turismo, porque el lago de Sanabria en verano pues cada vez tiene más afluencia. Estamos además al lado de Portugal, vienen muchísimos portugueses, viene mucha gente de Galicia, viene mucha gente de Madrid, gente que retorna durante los meses de verano, pero querían que hiciésemos algo fuera de esas fechas y que alargásemos un poco la temporada. Entonces nosotros lo que hemos percibido de un año a otro, y aunque es la prueba relativamente joven, es que hemos conseguido que se alargue un poquito la estancia de bastante gente en la comarca hasta el mes de octubre, que antes prácticamente llegaba el 15 de septiembre y la gente se marchaba porque ya no empezaba a hacer bueno, empezaba a llover y demás, y entonces era ya más complicado que se quedasen. Entonces ahí sí que lo hemos notado. Luego es verdad que hay muchos sectores que una vez que ven que la cosa empieza a funcionar, porque el primero decía Gobi que les veían como extraterrestres. Bueno, eso nos ha pasado a todos, porque llegas allí, montas, dices, ¿dónde va esta gente con mallas a correr? ¿Quiénes son estos locos que se levantan a las 7 de la mañana para ir a correr por la noche? ¿Por dónde? ¿Por ese cañón? Pues si por ahí no se puede correr. Entonces la gente, sobre todo también la gente más mayor, ven, esta gente está un poco zumbada, ¿no? Pero bueno, al ver que eso funciona, que empiezan a nosotros en este caso, decía mi padre hoy, yo me quedo con una frase de este año, que decía, yo en mi vida había visto tantos coches de Portugal en San Martín de Castañeda, y familias de gente portuguesa y de Madrid que venían a pasar el fin de semana. Y yo creo que ese es cuando los hosteleros o los negocios locales de la comarca ven que eso funciona, es cuando empiezan un poco también a sujetarse, ¿no? Me imagino que es una cosa que les sucede o sucede a Javi también en Urbión, etcétera, etcétera. Y luego, entonces, bueno, pues yo desde luego estoy encantado de la receta del éxito, porque como zamorano y como vecino de la comarca, pues a mí me encanta, ¿no? Que además los propios vecinos vean que estás haciendo algo bueno por allí, porque es un drama, ¿no?, lo de la despoblación y lo que vamos viendo allí. Y luego, como experiencia como redactor y como periodista, es que es brutal. Yo creo que no todo el mundo se puede meter a organizar una prueba, por eso siempre digo que hay que ir viendo y aprendiendo de los demás y de las recetas del éxito, pero sí que es una fórmula que funciona para determinadas comarcas. En Castilla y León, y en este caso en Asturias, lo que mejor tenemos, o yo creo que una de las cosas más atractivas que tenemos, es el patrimonio natural, cultural y natural. Y eso es a lo que hay que agarrarse, porque la gente que vienen, yo en este caso hablo de los portugueses porque nosotros teníamos un 30-40% de participantes portugueses, pero se llevan la miel, comen ayer en el caso la ternera sanabresa, los abones sanabreses, se van con bolsas enteras. Me imagino que lo mismo pasará en Covaleda con el chorizo, la miel, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que hay muchos sectores que a raíz de a lo mejor a través del deporte pues pueden beneficiarse, y de alguna manera pues eso, pues si ya la prueba te alarga un mes más que haya gente en el pueblo, pues a lo mejor a raíz de esta prueba se puede hacer otra en primavera, y entonces ya a lo mejor extiendes ya en verano del mes de julio al mes de junio, y es forma de que la gente vuelva a los pueblos. Y luego que para la gente, los que al final tenemos que vivir en la ciudad por necesidades de trabajo, necesitamos una vía de escape. Yo, toda la gente que viene sobre todo de Madrid, lo primero que te dicen, ¿y esto de Sanabria? Pues si no lo conocíamos, esto es una maravilla. Si nos queda a 2 horas y media de Madrid, vamos a
aquí hay que escaparse de vez en cuando. Bien, no solo voy a venir a la carrera, voy a venir otro fin de semana. Entonces, ese tipo de iniciativas yo creo que son muy positivas. Igual que hablo de esto, hablo de un montonazo más de zonas de Castilla y León, de Asturias, que ellos lo saben perfectamente, que hay un montonazo de parajes, parques naturales, que son preciosos y que yo en cuanto puedo también me escapo. Muy bien. Javier, ahí me gustaría, aquí en Soy Igual mucha gente conocemos la evolución que hemos tenido en Desafío Urbión y cómo, aparte de los aspectos deportivos, hemos conseguido otros logros muy importantes en la comarca. Pero igual hay gente aquí en la sala que no los conoce. Me gustaría que nos explicaras. Muy bien. Lo primero, agradeceros a todos. Esto parece un concierto de música. Somos aquí Rock and Roll Star. Agradecerles a ellos su predisposición de viajar. Y respecto a lo que comenta Andrés, yo estaba pensando, cuando estaban hablando ellos, un poquito cosas transversales que veo en todos. Pensad que ellos son asturianos, ellos son de Zamora y nosotros somos de Soria. En teoría somos gente que puede ser con problemática diferente y sin embargo estamos hablando de un problema común, despoblación. Hay una transversalidad en todos que trata primero por la visibilidad, la ilusión y unión. Es decir, un poquito al hilo de lo que me preguntaba Andrés. Nuestra zona ha sido una zona muy castigada. Nosotros hemos vivido de la madera y quiero recordar que se han destruido más de 400 puestos de trabajo en una comarca que somos una población aproximadamente de unos 3.000 personas. Ojo al dato. Eso lo que desembocó fue en un pesimismo y en una manera de decir, está todo perdido, hay que salir de aquí. Y yo reconozco el mérito de los fundadores de la carrera que fueron capaces, e insisto, fueron capaces, primero, de generar ilusión. Vamos a hablar en positivo. Esa ilusión conlleva a la unión. Es necesaria la unión comarcal, que es un poquito lo que están ellos exponiendo. Es necesaria la unión de todos. Si tenemos esa ilusión y esa unión, podemos empezar a desarrollar el proyecto. Y el proyecto pasa por involucrar a toda la sociedad. Fijaros, en nuestra zona nosotros tenemos más de 250 voluntarios. Y eso es lo primero que llama la atención. La carrera, el éxito que tiene, lo primero es capaz de involucrar a toda la población comarcal y da igual del pueblo que seas, estás apostando por tu comarca. Ese proyecto, a su vez, puede llevar a un desarrollo y ir aprendiendo, como bien apuntaban, y a su vez hay una realidad. Si tú eres capaz de todo eso, canalizarlo con un buen trabajo, como han demostrado ellos, como estamos demostrando nosotros, las cosas pueden irse revertiendo. Hay que hablar de presente para poder tener futuro. Soria quiere futuro, por supuesto, pero tienes que trabajar primero el presente para poder llegar al futuro. ¿En qué estamos nosotros trabajando? Nosotros estamos trabajando en que sobre todo eso crezca, en que la gente se siga involucrando. Y empezamos a traer gente que se ha ido. Lo comentamos esta mañana con muchas personas. Es precioso, es bonito que te venga gente de Bilbao, gente de Valencia, que se han ido del pueblo y te dicen, no, contad conmigo. Ese apoyo en colaboración. La colaboración viene de todas las vías, no solo la económica. El conocimiento es fundamental, hay que saber transmitir el conocimiento. El apoyo económico, por supuesto. Todo eso lo que está haciendo es que nosotros sigamos trabajando como, entre comillas, un motor generador, un poquito lo que comentaban, para efecto arrastre de lo más obvio, pues como estamos hablando de turismo, de hostelería, pero fijaros, hemos conseguido un spin-off. Hemos conseguido una spin-off que es la Estación Tren de Covaleda, que sale al rebufo nuestro. Hemos conseguido que pueblos que no tenían pruebas deportivas hayan generado pruebas deportivas. Y pruebas deportivas diferentes del trail. Al final, el deporte llama deporte. Aquí estáis viendo gente que ama el deporte, pero ama el deporte no solo el trail, ama otros tipos de deportes y hemos sido capaces, por ejemplo, de generar BTT, de generar cross en otras poblaciones que no la tenían, pero evidentemente transmitiendo conocimiento. Y a mí lo que más me agrada también es que se está viendo cómo ese movimiento incentiva ya no solamente el movimiento local de la provincia soriana, la comarcal, sino que, si mal no me equivoco, en la población pinariega de Burgos, en Regumiel, también quieren hacer ahora una carrera trail. ¡Ole! Ese es el camino. El camino es asentar, creernos que somos capaces y a partir de ahí trabajar en esa evolución. Evidentemente, sí que me gustaría además dos apuntes que creo que son interesantes. La inversión social responsable es rentable. Lo vuelvo a decir,
la inversión social responsable es rentable. Nuestros estudios, que nosotros tenemos los estudios de impactos analizados, medidos desde el inicio de la carrera, viene a demostrar que por cada euro invertido, el retorno, estamos hablando de 6,5 veces. Y lo vuelvo a decir, por cada euro invertido, el retorno es 6,5 euros. Y eso es importante porque lo que estamos haciendo son proyectos brillantes, en el cual estamos trabajando el tema social, que es el que nos está competiendo. No descuidemos que estamos trabajando el tema medioambiental, porque vosotros, al igual que nosotros, tendréis el certificado de excelencia ambiental, no se deja ni un solo residuo, se queda todo inmaculado, por lo tanto, impacto ambiental no hay nada negativo. Pero es que a su vez estamos trabajando esa masa social que es capaz de adquirir, transmitir conocimiento, y eso es lo importante, esa evolución y transmisión de conocimiento que genera además esa riqueza. Nosotros siempre lanzamos un mensaje positivo. El año pasado, cuando estuvimos aquí en el Waco Starter, lo decíamos bien claro en la presentación. A nosotros no nos gusta hablar de problemas. Los problemas ya lo sabemos todos los que hay. Vamos a hablar de soluciones, pero vamos a creérnoslo. Y es la propia sociedad la que tiene que avanzar en esa línea de creérselo e impulsarlo. Que evidentemente, y sí que me gustaría hacer un matiz, la administración pública tiene que acompañar ese movimiento. Y la tiene que acompañar, que es crear un movimiento de una sinergia. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de colaboraciones. En vuestro caso, yo me imagino que sentiréis ese apoyo como algo que es necesario, porque si al final la iniciativa privada, y hablo de iniciativa privada en el ámbito social, no va acompañada de la pública, estamos hablando de dos caminos diferentes que no tienen sentido. Ayer se hablaba aquí precisamente de eso, de que la administración pública tiene que ir de la mano a ese movimiento social y la tiene que apoyar y la tiene que impulsar. Y nosotros creemos en ese impulso que es necesario de ir juntos hacia un mismo camino. Es un poquito la visión que nosotros tenemos. Me gustaría resaltar, que creo que estaréis todos de acuerdo conmigo, que dentro del trail, el deportista, el corredor de trail es un corredor muy especial. Además, aquí tenemos presentes entre el público, veo corredores de trail. Cuando una salida dice, como dice Gobitu, toman la salida 800 corredores. Cuando tú le cuentas a la gente que de los 800 corredores, el 99% el objetivo es acabar la carrera, no se lo creen. El trail no es una competición, o sea, no es un deporte, digamos, competitivo. La gente no sale a competir por el triunfo, nada más que un pequeño porcentaje. El resto, es más, una de las normas que hay en todos los reglamentos, creo que es la obligación de ayudar al compañero corredor que se encuentre lesionado, si no, el no ayudarle no está descalificado. Pero claro, para organizar una carrera por montaña es algo muy complicado, hay que tocar muchos palillos, es muy complejo. ¿Cuáles son las principales dificultades que estáis encontrando a la hora de realizar las carreras por montaña? Cualquiera de vosotros. Gobi, por turno. Bueno, en nuestro caso tengo la suerte, o tenemos la suerte de organizar las 3 pruebas en parques naturales de máxima protección. Bueno, Peñamayor no lleva esa categoría todavía, pero bueno, tanto Somiedo como el Parque Natural de Redes son reserva de la biosfera. Entonces, bueno, no es un inconveniente, al final para nosotros es un acicate, al final, porque somos corredores, somos montañeros sobre todo, o sea, somos montañeros que hemos empezado a practicar este deporte. Y gente que ama la naturaleza y la cuida. Por supuesto, sin duda, vamos. Y sí me gusta puntualizar un poco esto, al final una carrera por montaña no deja de ser correr, o sea, atletismo. Es muy diferente el ambiente que te encuentras en las pruebas de trail, por ejemplo, las pruebas de carreras por montaña, que las pruebas de atletismo, ¿no? Quizás lo que más destacamos es lo que estás diciendo, la solidaridad. Al final aquí da igual que... Y pasa incluso en las primeras posiciones, ¿no? Si, por ejemplo, van 3 o 4 corredores, por ejemplo, jugándose en la carrera incluso, y alguno dice algún percance, se paran. Y esto quizás en atletismo es muy poco frecuente también, ¿no? Al final estamos hablando de tiempos, de que el tiempo con el reloj, en la montaña no ocurre esto. A nivel organizar, pues claro, la dificultad ya que entraña organizar una prueba en un medio como la montaña, pues hay obviamente muchos tipos de montaña. No es lo mismo hacer una carrera, por ejemplo, en Picos de Europa que una carrera en Somiedo. Conozco las dos perfectamente y el enclave dice mucho también, ¿no? Si tú, por ejemplo, no puedes garantizar la seguridad de los corredores, el organizar una prueba de estas te puedes meter en un problema importante. Pues bueno, nosotros, por ejemplo, sí es verdad de que desde el principio apostamos mucho por la seguridad, mucha del dinero que se recauda con las inscripciones lo destinamos en planes de seguridad.
contamos con Protección Civil, con medios de comunicación. Este año hicimos una fuerte inversión en un grupo de una empresa que ahí ahora se ha creado gracias a las carreras de montaña que funcionan por toda Asturias, que su fuerte son las comunicaciones. Entonces ellos lo que hacen es irse 2 meses a hacer todo el recorrido y dónde tienen que poner los repetidores para que toda la zona tenga coberturas, que es muy difícil, por ejemplo. En una zona como Oviedo, por ejemplo, estás muy pillado con la telefonía móvil. Entonces, bueno, de esta manera nosotros, por ejemplo, desde la organización tenemos más de 150 voluntarios que están dispuestos en todo el recorrido, y ellos sí tienen comunicación unos entre otros gracias a los repetidores, ¿no? Es uno de los factores que más apostamos por él. Sí es verdad que los primeros años que empezamos a organizar este tipo de pruebas, decimos que estamos en parques naturales donde la gente mayormente vivía de la ganadería. En Somiedo, concretamente, tenemos el hándicap de que es donde está la mayor población osera de España, y bueno, sí hubo unos años muy complicados por el tema del furtivismo, eso se llegó a erradicar, y entonces, bueno, se empezó a potenciar el parque a partir del 2002. En el 2009, cuando llegó la crisis, hubo un bajón importante, y gracias a las carreras de montaña, gracias a las competiciones deportivas, porque esto tenemos que decir que esto empieza en el 2013. En el 2013 se hace el desafío Somiedo, en el mes de septiembre, y en el 2014 ya hay otra carrera que se llama la Batallona, que es una especie de carrera, bueno, vamos a decir así, competitiva, porque es una especie de carrera que entre los asturianos y los leoneses, ¿no? Lo digo así porque realmente no es competitiva, es un poco, bueno, pues la gente es un poco un día de fiesta, ¿no? No es una carrera de 20 kilómetros que va en descenso, entonces no tiene la dificultad que tiene el desafío Somiedo, que tiene 86 kilómetros, o 45 la maratón, pero es que al año siguiente gente del pueblo organizan la Rosca de Somiedo, que es una competición de bicicleta de montaña, y la Clásica a los Puertos, que junta las 4 grandes puertos que rodean Somiedo y que es de bicicleta carretera. Bueno, al final esto, que el primer año costaba un poco intentar convencer sobre todo a la administración, a las administraciones que había, por ejemplo, Fundación Oso Pardo, Fundación el FAPAS, por ejemplo, también, que nos veían como los grandes invasores, ¿no? Bueno, pues al final hemos llegado a un consenso. Las carreras prácticamente no pasan por terreno protegido. Recordemos que el Parque Natural de Somiedo, por ejemplo, o Redes, la mayor parte es de máxima protección, donde prácticamente no pueden entrar casi ni los habitantes de allí. Y lo que hemos logrado es salvar estos obstáculos para que la carrera sea sostenible. Algunos dirán, es que 800 corredores, no, son 800 corredores, son 2 pruebas de 400 corredores, que sí, juntan 800, pero lo que decía, el impacto medioambiental hecho por ellos mismos, dicen que es prácticamente nulo, porque se intenta pasar por todos los PRs que había en el parque y por pistas. Entonces, bueno, realmente hay un trozo de igual de 2 kilómetros que pasa por una campera, pero que es zona no me acuerdo cómo se llama, de afluencia general, de interés general, donde pues decían, ¿cómo es posible que el desafío de Somiedo solo puedes meter 400 si cuando llega la Vuelta a España y sube la Farrapona hay 5.000, 10.000 personas, ¿no? Pues esto se logra porque eso es de interés general, entonces no tiene una especial protección. Eso es. Y bueno, pues al final el poder llegar a este consenso con todos los ámbitos que están alrededor de un parque natural de máxima protección, pues a nosotros nos facilita el que tirar para adelante, e incluso ver, a mí por ejemplo, que yo soy de pueblo, como digo yo, el ver como este año pasado 40 personas del pueblo que ahora están corriendo el desafío Somiedo, para mí es la hostia, la verdad. Sí, y luego aparte es lo que decía Javier, corroborando que se crean sinergias positivas, y a raíz de una carrera se han creado otras pruebas deportivas que quitan la estacionalidad, dan amplitud a todo el año. A ver, en el norte está claro que en Asturias, por ejemplo, o Cantabria o en la parte norte de Castilla y León, estás muy fijado al verano. ¿Sabes? Estas pruebas en invierno no se pueden hacer porque son inviables, y aparte, bueno, por el ciclo de reproducción de los animales tampoco se puede hacer. Entonces tienes unas fechas que es desde prácticamente mayo hasta octubre, donde tienes un abanico de 5 meses donde puedes organizar esto. Claro, el verano en Asturias es agosto. Sí, en septiembre hay turistas, en julio hay turistas, pero no lo suficiente como para que ni las ocupaciones hoteleras llenan prácticamente en julio, llenan agosto siempre,
pero julio y septiembre son más complejos, ¿no? Las 3 pruebas que estamos hablando, 3 de ellas están fijadas en julio y otra está fijada en septiembre. ¿Qué pasa? Que tú durante 3 meses prácticamente tienes la ocupación hotelera en Somiedo o en el Parque Natural de Redes, en Sobrescobio, llena y estás creando 50 puestos de trabajo. Y eso a cuenta de las pruebas deportivas. ¿Eh? Eso a cuenta de las pruebas deportivas. Verano, agosto vamos a... Sí, vale, sí. Sí, porque Sí. me imagino que en Puertamunillos pasará lo mismo, lo importante es la visibilidad. Mucha gente no volvería al pueblo si no fuera a través de la carrera porque lo conoce y luego le entran ganas de volver, me imagino. Sí, la verdad que es lo que dice un poco Gobi también. En este caso, en nuestro caso, la carrera se desarrolla durante el mes de abril, que es, bueno, de 8 ediciones que vamos a hacer, pues en 5 de ellas nevó. Y bueno, la gente pues sí que le gusta un poco el pueblo, pero se queda con ganas de volver en verano tranquilamente, disfrutar del día, porque allí además la carrera se desarrolla íntegramente dentro del Parque Natural de Fuentes de Narcea. Y bueno, está a las puertas dentro de este Parque Natural en una zona muy restringida que se llama Reserva de la Biosfera de Muníos, que fue declarada en 2002 Patrimonio Natural por la UNESCO. Y bueno, y solo la carrera no pasa por ahí. Ahí solo pueden entrar 20 personas al día bajo registro previo y sí que ya desde antes de la carrera pues sí que es un reclamo turístico muy importante que bueno, es como una especie de cuentagotas durante todo el año. Pero sí que 20 personas es muy poco, durante 20 personas al día es muy poco y sí que la carrera le ha dado un impulso también al turismo para asentar población y para dar a conocer la zona. Hablando un poco de datos de alojamiento que antes no mencioné, Moal, el pueblo, pues tiene 3 casas rurales y, como decía, no tenía bar. Pero sí está dentro de un concejo, que ahí en Asturias son concejos, y el concejo de Cangas de Narcea. Y el año pasado, durante la carrera, que la carrera está dividida en 2 partes, el sábado por la tarde se celebra una carrera de 12 kilómetros y el día siguiente otra ya más larga el sábado de 32 por la mañana y normalmente tenemos programado así un poco el itinerario porque mucha gente así viene a pasar el fin de semana. Suelen venir pues la pareja, a correr desde Madrid, desde diferentes puntos y aprovechan para conocer un poco el pueblo. Unos corren el sábado, otros esperan el domingo y es una manera de obligar a la gente que viene de lejos a que se quede durante todo el fin de semana. Y sí que el año pasado en todo el concejo hubo 100% de ocupación. O sea, se llenaron hoteles con más de 100 habitaciones de servicios, se llenó el Parador Nacional de Corias, que está ahí también. O sea, a concejos limítrofes tuvo que ir gente a alojarse. Entonces, eso la verdad que es muy importante y, bueno, seguimos impulsándolo. Nosotros, por ejemplo, el límite de participantes es 400 por carrera, llenamos pues unas pocas horas y la verdad que llenamos con facilidad y ese número viene fijado un poco por el Parque Natural, como bien decía Gobi. El Parque Natural, al desarrollarse de la prueba dentro de un Parque Natural, sí que te establece un número que hasta el año pasado era de 300 y un poco entre las carreras como Somiedo, Puerta de Munillos, la Travesera, que sí también, un poco las carreras que se desarrollaban en parques naturales, pues hemos hecho un poco de frente y un poco de presión y al final nos hemos convencido de cierta forma que han visto que, bueno, que al final 300 personas durante un día al año pues prácticamente creaban el mismo impacto que 400. Y sí que son 400 personas, pero aunque incrementes el número, tratas de mantener la calidad siempre al corredor y al final el corredor sabes que lo tienes que tratar muy bien, darle todos los servicios, todo el cariño y que se sienta acogido para que vuelva, que se lleve buena sensación del pueblo. Hablando un poco de lo que comentabas antes, de las dificultades a lo mejor técnicas organizativas y administrativas, pues en las técnicas y de organización, que tenemos por aquí a gente de la organización como José y Javi. José es el responsable de seguridad, él sabe un poco más sobre este tema, pero bueno, al organizarla dentro del pueblo, gente del pueblo que conoce el pueblo y que vive allí, pues la seguridad a la hora de organizar pues es mucho mayor, afrontas las cosas con más tranquilidad, eres conocedor de todo el bosque y las dificultades que entraña y nosotros en varias ediciones nos nevó y bueno, la nieve tampoco fue excesiva, pero no la suspendimos. La prueba cuenta con 250 voluntarios, prácticamente un voluntario cada 300 metros y eso al corredor le da mucha confianza y seguridad a la hora de correr.
Y un poco hablando de a lo mejor de las dificultades administrativas, pues sí que el primer año cuando empezábamos, pues la administración era el principal enemigo, pues a la hora de, pues nos pasa igual que en Somiedo, allí reside una de las mayores poblaciones oseras de oso y además está el urogallo, que está en peligro de extinción. Entonces sí que hemos tenido varias veces que desviar el recorrido, buscar otros trazados, meses previos en la carrera, y un poco a base de esfuerzo y de luchar un poco por lo que amamos, que al final es el deporte de las carreras por montaña, nos reivindicamos un poco y acabamos convenciendo a la administración de que lo que hacíamos pues estaba bien y no creaba ningún impacto, y de tenerla como enemiga. Ahora con el paso de los años nos reconocieron el trabajo y son los principales aliados, los que te ayudan a hacer pues informes de impactos. Quiero decir, yo creo que la administración, más que ponerte trabas, yo creo que tiene que ayudarte o por lo menos asesorarte. Y bueno, la verdad que podemos contar con la suerte que tenemos el total apoyo de la administración después de ya de 8 años. Y bueno, luego hablando un poco de patrocinios y demás, organizando bien las cosas y trabajando por la prueba, nosotros desde el año pasado, igual que Desafío Somiedo, tenemos el apoyo de entidades profesionales de promoción turística como Turismo Asturias, y yo creo que incluso no solo administrativamente, sino las administraciones tienen que apoyar con el turismo, porque bueno, yo creo que te apoye pues Turismo Asturias, como en nuestro caso, yo creo que es un aval y un sello de calidad, porque además hoy en día sabemos, no lo mencionamos todavía, pero una herramienta fundamental son las redes sociales. Saber cómo publicitarte y publicitarte bien. Al final, si tú haces muy bien las cosas pero no te sabes vender, pues no lo haces bien del todo. Entonces... Eso mismo le quería preguntar a Juanjo, porque es más experto en el tema de comunicación. Ahora lo hablo, pero voy a darle la razón a Alberto. Lo de las administraciones, es verdad, nosotros, vuelvo a insistir en que vamos por detrás de ellos, es decir, llevamos 2 años. Entonces, todos esos problemas que habla Alberto, que habla Gobi, del principio de esas reticencias que tiene la administración, explicarle lo que vamos a llevar a un parque natural, y ya no hablamos de un parque nacional, porque yo conozco carreras en las que he trabajado que están por dentro de un parque nacional. Gobi también conoce, por ejemplo, a lo mejor Transvaldeónica, o pruebas que hay en los picos de Europa, que ha habido movidas, porque claro, hay que explicarles que el impacto de 300, 400 corredores no es el que a lo mejor un domingo puede haber en la ruta del Cares, que parece eso una romería, ¿no? Entonces parece que somos un poco invasores. Nosotros estamos en ese momento en el que tenemos que convencer a las administraciones. Sobre todo en este caso, yo creo que en Asturias, al tener más desarrolladas las carreras por montaña en este caso, y al haber más pruebas y ya mucho más consolidadas y que han demostrado que ese turismo es sostenible, pues el gobierno, Turismo Asturias en este caso, se está dando cuenta de que ahí tiene un filón, ¿no?, para promocionar su prueba y para que los pueblos se desarrollen. En Castilla y León vamos, yo creo que un poquito por detrás. Entonces yo creo que ahora la Junta de Castilla y León se está dando cuenta de que Desafío Urbión, Tres Valles en Salamanca, Ultramontaña Palentina, Ultra Sanabria, pues que empiezan a llamarle a la puerta y decir, oye, nosotros estamos generando aquí un arraigo de población durante X meses, necesitamos que vosotros vengáis, no que vayáis a tal sitio o que vengáis aquí a Presura y digáis que estáis tratando de fijar población. Oye, os estamos dando una herramienta los propios vecinos de estas zonas. Entonces, ayudadnos, que a través de este tipo de iniciativas pues vais a poder ayudar a esas comarcas, ¿no? Que a lo mejor es mucho más bonito en un papel pintar 3 o 4 medidas que a lo mejor luego no se llevan a cabo o no se desarrollan como nos queríamos. Estamos diciendo, os estamos dando unas recetas de éxito, que lo único que tenéis que hacer es ayudarnos mínimamente, que no estamos pidiendo ni que financiéis la prueba entera, sino que pues que esto funciona, ¿no? Sobre todo viendo... Sí. Darle un aplauso. No, joder, es verdad. Sí, señor. No. Lo ha clavado. Que lo ha clavado, que de verdad. De verdad que no busco el aplauso fácil, ni mucho menos. No, pero es así. Es que yo, por ejemplo, os cuento un ejemplo de este año. Este año yo soy de la comarca de Carballeda, que está al lado de Sanabria, estamos a 20 kilómetros de allí. Pues han habilitado hace 3-4 años el Centro del Lobo Ibérico. El Centro del Lobo Ibérico es el único sitio donde tú puedes ver el lobo en cautividad, semicautividad, en su zona, en la Sierra de la Culebra, es donde más lobos hay de la península ibérica. Y es un centro del lobo que es de la Junta de Castilla y León, de patrimonio natural. Entonces, a lo mejor luego me cae algún cachete por contar esto, pero bueno, lo voy a contar igual. Nosotros, una semana o 2 semanas antes, digo, y a mí se me ocurre como vecino de allí, porque yo he ido con mi pareja a ver allí el lobo y se ha quedado impactada. Yo había visto ya el lobo alguna vez, la gente va, los niños van, lo ven. Oye, ¿por qué no sacamos de alguna manera? No os vamos a pedir dinero, que la gente, que los corredores que vengan puedan venir a ver el lobo ibérico de manera gratuita,
Porque esto al final, si viene el corredor, va a venir su pareja, va a venir los niños, van a dejar un dinero en el centro del Lobo, tú luego cuando vayas a los medios de comunicación, que yo trabajo en medios de comunicación, vas a vender 108.000 visitantes han venido a ver el centro del Lobo durante el último año. Es que de esos 108.000 a lo mejor ese fin de semana ha habido un pico, así como ha pasado, porque yo tengo los datos. Entonces, esa semana previa, no penséis que eran facilidades. Al contrario, te dices, bueno, pero si esto no lo entiendo, no me entra en la cabeza y seguro que la de vosotros tampoco. Y dices, os vamos a traer una afluencia de gente de fuera, no de Zamora, ni de Valladolid, ni de Soria, sino gente de fuera a conocer este centro que habéis inaugurado. ¿Qué problema hay? Bueno, pues al margen de problemas burocráticos, es decir, no son facilidades. Es decir, yo creo que cuando la prueba ya está mucho más consolidada, ya todos son buenas maneras, ya te recibe quien te tiene que recibir, no ahora que tú tienes que llamar al teléfono de tal, escribir al email de no sé quién, que te reciban. Oye, que yo no te vengo a pedir 5.000, 6.000, 7.000 euros para la prueba deportiva, aunque esos 5.000 o 6.000 euros luego se conviertan en 15.000. No para nosotros, sino 15.000 en la comarca. Multiplica por 6. Es que me he quedado con el dato además de él. Pero bueno, ya no hablamos de eso, porque nosotros en ese caso no hablamos de dinero, sino del Centro del Lobo, que es un centro de la Junta de Castilla y León allí en Zamora para promocionarlo. Es decir, que nosotros ahora cuando hablamos de problemas nos encontramos a lo mejor con ese tipo de problemas. Estoy convencido de que dentro de 2 años, cuando en las puertas sepamos ya cuáles son las adecuadas y vean que la prueba es sostenible, que trae turismo, pues nos pasará lo mismo, que a lo mejor... Es que estamos hablando de cosas de lógica. Sí, pero es que vosotros lleváis más años. A lo mejor este año ya sabéis a qué puerta tenéis que llamar y decir directamente y os tenéis que ahorrar una serie de pasos, pero nosotros sí que nos encontramos con esa reticencia. Luego a mí me sorprende muchísimo y me gusta muchísimo cuando voy a pruebas deportivas y veo 250 voluntarios para una carrera a lo mejor de 400 corredores. O voy a Somiedo y veo que todo está amarillo con las camisetas de los voluntarios. Yo voy como corredor, que también soy corredor, me encanta, me da una tranquilidad y una seguridad, y además me dice que la comarca, en los pueblos están identificados con esa prueba. Nosotros también en ese momento tenemos que convencer, estamos en ese proceso en el que tenemos que convencer a esta comarca y a la otra de que esta prueba, para que la gente se vuelque y decir, oye, que llega el Ultra Sanabria, vamos a volcarnos con ello, vamos a echar una mano porque esto es beneficioso. Si no es para mí como voluntario, a lo mejor es para mi tío que tiene el negocio de ahí, o para mi primo, o para mi madre, o para mi padre, etcétera, etcétera. Así es. Entonces esos son los mayores problemas, tanto el administrativo como convencer. Yo creo que es sobre todo un problema de convencer, no de decir la negativa porque no, pues porque ¿por qué? Y luego lo del tema de medioambiental. El tema medioambiental es una cosa que nos encontramos, yo cuando voy a todas las carreras, Andalucía, Madrid, Baleares, Canarias a lo mejor lo tienen ya más interiorizado y saben que esta es una forma de turismo y además es mucho más salvaje porque cuentan con mucho más medio. Asturias, Cantabria, y porque estamos hablando de pruebas que no son parques nacionales. Por parques nacionales, lo que os he dicho, es muchísimo más complicado todo porque la normativa es mucho más restrictiva. Pero explicarle al del parque natural que luego no van a venir o que no se encuentre con queja de alguna asociación ecologista que ni siquiera sabe, lo que a lo mejor o conoce la idiosincrasia de esa zona, pero que dice, pero ¿cómo van a correr 400 tíos con mallas por ese camino? Oye, pero ¿tú sabes el impacto de esos 400 o por dónde van? ¿Realmente están haciendo un impacto? O sea, a lo mejor el domingo, lo que decía yo de la ruta del Cares, es mucho más fastidiado o tiene muchísimo más impacto de 1.000 o 2.000 senderistas andando por allí de otra manera, que no están concienciados de tener que arrojar nada al suelo. ¿Realmente hay ahí un problema porque 300 o 400 personas estén corriendo en un determinado tiempo con una ruta muy establecida? Esos problemas también te los puedes encontrar. Nosotros de momento en el Parque Natural hemos tenido menos problemas, pero yo conozco muchísimas pruebas que o se han dejado de celebrar o tienen muchísimos problemas todos los años para conseguir los permisos pertinentes. Me dicen que nos quedamos sin tiempo. Cierras ya, Javier, y comenzamos con la red de preguntas. Vale, pues ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Suficiente? Bueno, pues yo tengo 3 y me sobra 1. Me gustaría recalcar que alabo la exposición, brillante. Bueno, hombre. Segundo, nosotros aplicamos I+D+I, innovación más desarrollo más imaginación. ¿Por qué? Tenemos pocos recursos, los recursos hay que optimizarlos. Entonces, dentro de la imaginación tenemos que buscar la seguridad, aquí está el director de carrera Vidal, que nosotros siempre obsesivo. ¿Qué hemos hecho? Trabajar al revés. Nosotros hemos empezado a recorrer toda la carrera y ver cómo se sentiría el corredor. Por lo tanto, lo que hemos llegado a conclusión es que el corredor hay que mimar al corredor. El corredor se tiene que sentir seguro y mimado. A su vez, dentro de esa imaginación, os exponemos lo que hicimos este año. Este año, el día previo a la prueba, hicimos una reunión con youtubers.
Va, a lo mejor uno piensa, youtubers, sí, youtubers del trail a nivel nacional. El resultado ha sido exponencial. Ahí está la imaginación. Hay que trabajarla. Y seguimos trabajando con la imaginación. Y os emplazo a todos a la siguiente reflexión que muchas veces trabajamos. Lo que hicimos ayer nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Lo que hagamos hoy nos marcará hasta dónde podemos llegar mañana. ¿Qué vas a hacer hoy? Nosotros, hoy a las 7 menos cuarto, os expondremos un nuevo proyecto en el cual ya estamos trabajando y va desarrollado. Os emplazo, por favor, a 7 menos cuarto, venir al Ágora. Os he hecho publicidad y me sobra un minuto. Por mi parte, no hay nada más que decir. ¿Hay quien plantea una pregunta? Hola. Acercármelo, ¿qué tal? Muchas gracias, me ha parecido muy bonito, muy interesante vuestros proyectos. Además, bueno, mi madre es de cerca de Villablino, entonces es como la parte leonesa de entre los Somiedo y Muniellos un poco, y los dos los conocí de pequeña, entonces me toca un poco así cerca. Y no sé, me venía una idea a la cabeza y he dicho, voy a preguntarla, a ver, ¿se os ha ocurrido alguna vez para gente, o sea, no para los corredores, sino para la gente que va con ellos, ¿no? Y sobre todo para los niños? ¿Habéis pensado en organizar actividades como paralelas de conocimiento de la naturaleza? Yo qué sé, pues yo por ejemplo que soy monitora, ¿no? Pues he pensado en eso. Ir a hacer rutas con los críos y entretenerles mientras los padres corren, los padres y las madres, quiero decir. Sí, vamos. Sí, es que nosotros desde la primera edición, mira, por ejemplo, en ese caso no hay ningún problema porque no en mi caso, sino el director de la prueba, Antonio del Pozo, yo como a lo mejor por edad no tengo niños aún, pues no voy pensando en ellos. Pero él, en este caso que tiene 2 niños y muchos de los corredores que tienen ya una edad un pelín, pues estamos hablando de un deporte en el que normalmente la resistencia se alcanza pues entre los 30 y los 40 años, pues la gente empieza a tener niños pequeños. Actividades de escalada desde el primer año, ruta senderista para conocer pues los bosques y diferenciar los árboles, y este año lo del lobo. Porque este año lo del lobo, bueno, los niños estaban, a los que más les han gustado, bueno, a los mayores también, pero los niños estaban encantados, no hablaban de otra cosa. Y les ves con el recuerdo de lo del lobo y demás, ese tipo de actividades, y además hay guardería mientras están los padres corriendo, para que no tenga que quedarse el padre o la madre con ellos, pues hay monitores durante las carreras para que se queden. La prueba, como decían ellos, y al principio lo he dicho, el 99% de los corredores no van a competir, entonces lo toman como un ocio. Si están compitiendo durante 2-3 horas en este caso que no es ultra, 2-3 horas, hay que llenarles el resto del fin de semana con programas alternativos, y esas horas de carreras ofrecerle algo al resto de los familiares. Y sí, vamos, es una cosa en la que trabaja. Eso está claro que lo hemos trabajado desde la primera edición. ¿Hay preguntas? Solo un segundito. Nosotros, complementando un poquito lo que él comenta, que efectivamente también lo hacemos, hemos tratado de dar un paso más. Y estamos tratando de desarrollar la gente con capacidades diferentes, que nos habla de ellas. Gente que, por ejemplo, va en una silla de ruedas. ¿Por qué no pensamos un poquito en esa gente que también puede disfrutar naturaleza? Entonces, nosotros una línea de trabajo la estamos desarrollando por ese ámbito. Creemos que es importante que esa gente también, al final, es gente como tú y como yo, pero muchas veces no pensamos en ellos. Entonces, en el tema de la naturaleza, ¿por qué no pueden disfrutar naturaleza? ¿Por qué no? Pues nosotros estamos trabajando en esa línea para que esa gente con capacidades diferentes vengan a disfrutar de la naturaleza y potencien todo lo que estamos hablando. Y eso es, creo, que muy importante porque no se ha trabajado. Y hay que seguir, como decía antes, innovando y con imaginación. Y a lo mejor lo tenemos delante y muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos delante y de las puertas que se pueden llegar a abrir. Y a mí me parece interesante que la gente venga a disfrutar de la naturaleza, venga a disfrutar de nosotros, y de ese tipo de gente con capacidades diferentes muchas veces no se habla de ellas. Nosotros estamos trabajando también en esa línea como complemento un poquito a lo que él también decía del tema de niños y demás. ¿Me iban a hacer otra pregunta? Buenos días. Lo primero, felicitar a los integrantes de la mesa, porque evidentemente hay que ser muy valientes para liderar iniciativas de este tipo, sobre todo porque eso supone muchos quebraderos de cabeza, esfuerzos, tiempo que se le quita a la familia, supone también esfuerzos para convencer de que la idea es buena y encontrar colaboradores, que en muchos casos son iniciativas de voluntariado. Me quiero quedar con la idea positiva de Javier, el diagnóstico, el problema ya está detectado,
pongamos solución, pensemos en positivo, creamos en todo esto y pensemos en una situación idílica en la que la administración pública realmente dice: apostamos plenamente por estas iniciativas, creemos en todo esto y realmente que no se quede en palabras huecas o palabras vacías. Pero muchas veces nos quedamos solo en la parte económica, que también es importante, evidentemente, porque todo esto supone un riesgo económico importante, pero ¿de qué forma la administración pública puede contribuir, ayudar a este tipo de iniciativas sin pensar en lo meramente económico, que creo que es la parte más fácil? Se ha hablado de algún informe técnico, de alguna otra posibilidad, pero hagamos un desglose, un listado de posibilidades de ayuda de la administración pública. Un minuto para dejar tiempo a todos. Desde mi punto de vista, el principal es apoyo real, es decir, darle visibilidad a los proyectos, darle ese empujón de necesidades, porque no nos olvidemos, como bien apuntas, la parte económica muchas veces se puede solventar de la parte de ahorro de costes. Y la Administración tiene medios que yo necesito. En seguridad de carrera, a mí me gustaría contar con un helicóptero sanitario. Si a mí me solventan el tema de ese ahorro de costes, estoy incrementando el nivel de seguridad y estoy creando una sinergia brutal. ¿Por qué? Porque si yo tengo unos medios, que la Administración dispone de ellos, de máximo nivel, estoy dándole al corredor lo que necesita. Todos estaremos muy satisfechos y estoy ahorrando costes. Y no hace falta un desembolso económico, porque los medios existen. Y evidentemente lo que él apuntaba, el tema de licencias, de permisos y demás. No os podéis imaginar el maremasnum del que se trata. Entonces, si todos remamos en esa dirección, efectivamente, con poco desembolso económico, o a veces incluso nulo, simplemente disponiendo de los recursos que tenemos... Evitar trabas. Ahí va, eso es. Facilidad burocrática y eso evitar es. trabas. No hace falta tampoco mucho más apoyo. Seguid vosotros, por favor. Bueno, yo en mi caso pienso que es la difusión. Decías que, bueno, intentando quitar la parte económica, bueno, yo creo que va todo un poco ligado a la parte económica, realmente. Somos... en nuestro caso somos una pequeña empresa, en este caso son asociaciones culturales, pero te encuentras con que los costes, por ejemplo, a la hora de afrontar, por ejemplo, la difusión en grandes medios o incluso ferias internacionales, no llegamos ni de coña. Te voy a poner un ejemplo. Desafío Somiedo ahora mismo, el año que viene será el Campeonato de España de ultradistancia. Estamos englobados en un elenco de 4 o 5 carreras ya a nivel nacional muy importantes, donde vienen los mejores corredores. Nosotros podemos traer, gracias a los mejores corredores, por amistad, prácticamente. A algunos se les hay que pagar un pequeño canon, obvio, pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Transvulcania es una carrera referente a nivel nacional o incluso internacional. Ellos tienen 1.100.000 de presupuesto. Lo organiza el Cabildo de Canarias. Yo lo hago con 60.000. Entonces, claro, yo no puedo tener a los mejores corredores del mundo 15 días en Somiedo, todo pagado, porque no llego. Después esta gente se puede permitir el lujo de ir a... Bueno, para los que lo conocéis y tanto para los que no lo conocéis, la carrera quizás más famosa del mundo es la Ultratrail del Mont Blanc, ¿no?, que congrega a casi 10.000 corredores en todas las distancias. Claro, Courmayeur y toda esa zona o Chamonix bueno, pues imagínate, durante 10 días, pero que, y antes y después está repleto. Un stand allí te cuesta casi 3.000 euros. Yo no puedo gastar 3.000 euros en el stand, más estar allí una semana, prácticamente. Entonces, bueno, que es un poco por ahí. Al final es difusión. Lo que decían los medios de seguridad, ambulancias, médicos, eso a nosotros nos implica un coste que hay que afrontar también. Sí es verdad que nos ayudan en parte, pero no llegamos a todos los sitios. Y es triste, pero al final sí va ligado un poco al aspecto económico, ¿no? Al final. La difusión para mí es fundamental, y el poder traerte a los corredores americanos, franceses, australianos, como hacen muchas carreras. No sé, si yo, por ejemplo, quiero estar en un circuito internacional como la Ultratrail World Tour, tengo que pagar casi 10.000 euros, solo de canon, ¿sabes? Pero mismamente, tanto las federaciones de atletismo como las de montaña, si tú quieres tener tu prueba homologada, para que ellos te den una cierta difusión, tienes que pagar un canon. En este caso son 3.500 euros por homologar la prueba, más otros 3.500 por ser copa o campeonato. Al final, nosotros a las pequeñas organizaciones se nos va un poco, es imposible afrontarlas. Tenemos que renunciar al Porsche. Claro. Y luego otro problema que he añadido es que sí, las administraciones te conceden unas subvenciones, las solicitas en febrero. Correcto. La carrera hay casos que se hacen en abril, mayo, y la subvención la cobras en diciembre. ¿Qué le dices a los otros? Espera que en diciembre te pago. Y te dice, vale, pues en diciembre me llamas.
Muy bien, ¿alguna pregunta más? Hola, yo os quería preguntar si creéis que el éxito de las carreras de montaña es como una moda pasajera de una generación, la idea que yo tengo, de 30, 40, 50 años que está en muy buena forma, o está en buena forma para hacer esas carreras. Es una manera de ocio alternativa a salir de bares, o porque quieras que no, participar en esas carreras conlleva entrenar y luego los fines de semana pues acostarte pronto, o sea, levantarte pronto. ¿O pensáis que tiene vida con las nuevas generaciones en las que se dice que hay más obesidad, ¿no?, entre los niños? Lo digo un poco si hay que fomentar para que sigan teniendo éxito con las nuevas generaciones, ¿o pensáis que eso cuando se llega a los 30, 40 años nos da por ese tipo de carreras más de resistencia? Bueno, Sí, pero vamos, claro. Incido un poco en lo mismo, en la difusión. Si al final los niños, ¿qué quieren ser? Quieren ser todos futbolistas. No hay ninguno que quiera ser Kylian Jornet o Luis Alberto Hernando, que son quizás los máximos exponentes de nuestro deporte y que son encima campeones del mundo, ¿no? Si tú desde la administración o desde las iniciativas privadas no ayudamos a esto, es muy bucólico. Para mí es muy bucólico decir, joder, pues organizo el desafío de Somiedo. Yo sé que esto tendrá caducidad, pero para mí es un proyecto de... No sé dónde va a llegar, pero me hace muy, muy, muy feliz, realmente. Alberto. Respecto a lo que comentabas un poco sobre si es una moda pasajera, hombre, hace un par de años hubo un boom de carreras que nosotros lo vimos en Asturias y parece un poco que algunos están dejando de hacer por falta de participantes y sí que están quedando un poco las que son más sólidas. Yo creo que las carreras de montaña son una combinación entre deporte y desconexión, naturaleza, relax. Quiero decir, como bien incidía antes, sobre todo en carreras que se desarrollan en parques naturales, mucha gente que genera por su actividad, por su trabajo, pues se estresa mucho o necesita un refugio para desconectar los fines de semana. Yo creo que ese es un aval muy importante para tener un futuro en las carreras. Yo creo que mucha gente pues busca... a través del deporte, gente deportista pues encuentra la conexión perfecta con la montaña para desconectar y bueno, para buscar pues nuevos retos también, que cada carrera es un mundo. Entonces yo creo que esos alicientes son importantes de cara a garantizar un poco el futuro. Bueno, pues me dicen que ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber venido. Esperemos que haber conseguido una visibilidad distinta de las carreras por montaña y de los deportes en pequeños núcleos rurales, que no es solo deporte, sino es una iniciativa para asentar población y crear riqueza en el entorno rural. Muchas gracias.